Era el día jueves, el primer día de la fiesta de la Pascua. Jesús le dio instrucciones específicas a sus discípulos para que prepararan el lugar donde Él celebraría la Pascua con ellos. Ya en la cena, Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto significaba, queridos amigos, que Jesús daría su vida por ellos. Después tomó el vino y se lo dio a los discípulos y les dijo: Esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Bebed. Y esto era precisamente lo que Jesús haría. Derramaría su sangre inocente para salvar no solamente a los discípulos, sino a todos los pecadores. Al terminar la fiesta o al terminar la cena, Jesús pide a sus discípulos que lo acompañen al huerto del Getsemaní, donde él solía orar. Le pide a Pedro, a Santiago y a Juan que le acompañen. Siente que necesitan de su ayuda. Se los lleva y les dice: espérenme aquí, pero velen conmigo. Jesús se retira, dobladas sus rodillas delante del Dios del cielo, clama y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Algo interesante que Jesús le dice a Dios también: mi alma está muy triste hasta la muerte. Nos preguntamos nosotros, ¿qué era lo que le causaba realmente a Jesús esa agonía? Nos dice su palabra que gotas de sangre corrían por su frente. ¿Saben, queridos amigos? Lo que más angustiaba a Jesús en ese momento era la separación que el pecado hace entre Dios y el ser humano. Jesús no quería ser separado de su Padre y temía que el Padre no pudiese aceptar su sacrificio. Un poco desalentado, va con sus discípulos y los encuentra durmiendo. Les dice: velad, velad conmigo, manteneos despiertos. Se retira una vez más y repite las mismas palabras 3 veces. Allí Jesús decide que va a tomar la decisión de salvar al hombre. Va a enfrentar todo lo que venga delante de él. Queridos amigos, el camino que esperaba a Cristo de ahí en adelante era el camino más difícil que jamás un ser humano puede soportar. Pero Jesús decide hacerlo para que nosotros podamos tener esperanza de salvación. Cuando termina de orar, va con sus discípulos y les dice: levantaos, porque ya viene el que me va a entregar. Judas aparece con la turba de sacerdotes y se acerca a Jesús y con un beso lo entrega. Los soldados rápidamente lo prenden y lo llevan preso ante Caifás y el sumo sacerdote. Allí Jesús es interrogado y ellos tratan de encontrar algo por lo cual puedan acusarle, y no solo acusarle, sino matarle. Le levantan falsos, le acusan de una y de otra cosa, pero ninguna de esas le pueden comprobar. Nos dice su palabra que contrataron a testigos falsos para que dijeran cosas que Jesús no había dicho. Finalmente, el sumo sacerdote Caifás le dice a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. Jesús, ante esta pregunta, le dice: tú lo has dicho. Esto fue lo que derramó el vaso, y con estas palabras el sumo sacerdote dijo: ¿qué más queremos? Él es digno de muerte. Y nos dice que los soldados, después de eso, le abofeteaban, le golpeaban, le escupían,
para humillarlo. Pero sin embargo, queridos amigos, Jesús soportó todo eso. De lejos, nos dice la palabra de Dios que Pedro le seguía. Es interesante notar que en la Santa Cena, Jesús había dicho que todos serían escandalizados por causa de él. Y Pedro había dicho: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro seguía a Jesús de noche y seguía todo lo que estaba pasando con él. A manera de escondida, él miraba todo lo que pasaba con Jesús. Una de las criadas lo miró y le dijo: tú eres uno de sus seguidores, tú estabas con él. Pedro le dice: no, mujer, yo no sé de qué me estás hablando. Por segunda vez, la mujer mira a Pedro y le dice a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús, lo hemos visto ahí. Pedro, una vez más, niega que conoce a Jesús. Más tardecito, Pedro se acerca a calentarse a un fuego donde están los soldados allí y le dicen: tú eres uno de ellos porque hablas como él. Pedro, una vez más, niega que Jesús o que él es un seguidor de Jesús. Y en ese momento el gallo cantó. Es interesante lo que sucede en este momento crucial. Los ojos de Jesús se topan con los de Pedro, porque Pedro recuerda precisamente las palabras que Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. La mirada de amor con la cual Jesús lo miró tocó el corazón de Pedro. Si Pedro no había decidido antes seguir a Jesús de todo corazón, esa mirada, queridos amigos, cambió la vida de Pedro para siempre. De allí en adelante, Pedro sería un defensor de Jesús hasta el mismo día de su muerte. Encontramos que Jesús lo restauró, no lo reprochó por lo que hizo. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros podemos también negar a Jesús? Pero Él, al igual que a Pedro, nos ofrece restauración. Agradezcámosle en esta hora por lo que Él ha hecho y lo que hizo por nosotros, al derramar su gran amor y al aceptar ir a la cruz para dar su vida en rescate nuestro. Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias porque en tu palabra nos traes esperanza a través de Jesús. Reconocemos el amor que Jesús nos tuvo al venir y aceptar nuestra condenación y morir por nosotros. En su santo nombre lo agradecemos. Amén. Bendiciones, queridos amigos. Nos vemos mañana a la misma hora.